Ok, entonces para continuar el ejercicio, necesito la forma, va a ser u con respecto a x, y es igual a la integral de m, también con respecto a x, y, con respecto a dx, más la función evaluada, una función f evaluada en y. Recordar que u de x es igual a m y u de y es igual a n. Igual son derivadas parciales. M es el y cuadrado menos seno de x y n es 2xy más secante cuadrado de y. ¿Verdad? Entonces, resolvemos. Aquí sería, esto es igual la integral de m. Entonces, la integral de y cuadrado menos seno de x con respecto a x, toda la función con respecto a x, más una función que no conocemos en términos de y. Bueno, aquí igual, tanto como hicimos en el video anterior, ¿verdad? Cuando derivábamos m con respecto a y, entonces x era constante. Entonces, ahora que estoy integrando con respecto a x, ahora y es la constante. Entonces, como es con respecto a x, porque el diferencial dice que es con respecto a x, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una constante. La integral de una constante, ¿qué era? Ah, era la constante por su variable. Entonces, y cuadrado por x. Menos, ¿cuál es la integral de seno? Bueno, la integral de seno es menos coseno. Entonces, me va a cambiar de signo y me va a poner coseno de x. ¿Tengo que poner el más c? No, no tengo que poner el más c. Ahorita vemos por qué. Ok, entonces estamos diciendo que u es igual a eso. Ahora, este es el primer paso. Integrar esa parte. Entonces, ¿cuál es mi segundo paso? Mi segundo paso, vamos a poner aquí, primer paso es la parte de integrar con respecto a x. ¿Ya? Vamos a quitar esto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Paso número 2. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Paso número 2. Ahora derivamos. Este es el asunto de las ecuaciones diferenciales. Tenemos derivadas, tenemos integrales, hay que derivar a veces, hay que integrar a veces, hay que hacer las dos simultáneamente. O sea, es un casito muy bonito. A mí me gusta, pero sí tiene sus cosillas. Entonces derivamos con respecto a quién. Ve que integramos con respecto a x, entonces deberíamos derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué derivo? Derivo todo. A ambos lados derivo con respecto a y. Entonces, aquí, ¿qué hago? U con respecto a y, no voy a poner que, que está definida en x, y, porque ya lo sabemos. Entonces lo voy a omitir. Como derivo con respecto a y, x es una constante. Entonces, cuando yo venga aquí a derivar esta expresión, entonces me va a quedar 2y, que es la función, la variable con la que estoy trabajando, por el x, que es una constante. ¿Verdad? ¿Qué pasa con este? Bueno, ¿qué pasa con coseno? Y coseno depende de x, estoy derivando con respecto a y, x es una constante, entonces se elimina. No lo tomamos en cuenta. Y derivamos la función. Yo sé que la función depende de y, entonces cuando yo derive con respecto a y, va a ser f' de y. Alguno de ustedes podrá decirme, profe, pero entonces ahí hago una regla a la cadena, no tengo que hacerla. Bueno, y si usted la hace, como estoy derivando con respecto a y, te va a quedar f' de y por la derivada de y, que es lo mismo que f' de y, por la derivada de y es 1, entonces va a ser f' de y. Por eso es que sí estamos dando la regla a la cadena, pero tal vez no la estamos viendo como tal. ¿Verdad? Porque y depende de y. Bueno, a nosotros habíamos puesto una nota importante que u con respecto a y es n. Entonces, ¿ahora qué hago? Paso número 3. Sustituyo el uy por el n. Entonces, ok, vamos a sustituirlo. En vez de u, ¿quién escribo? Escribo mi función n. Mi función n es 2xy más secante cuadrado de y
es igual, escribo todo lo demás, es igual a 2xy. Recuerden que xy o yx es lo mismo, el producto es conmutativo, puedo cambiarle el orden, no hay ningún problema. F' de y. Por lo general, otra vez no vamos a generalizar esto, pero por lo general, o sea, en su mayoría de los casos, se da que al sustituir u derivado con respecto a y por la función n, va a haber algún término que se cancele. Entonces vean que aquí se canceló a ambos lados. ¿Por qué? Porque si paso un 2xy a cualquiera de los dos lados, se va a cancelar uno con el otro porque uno está positivo y el otro está negativo. Entonces, ya hicimos el 1, paso 1, que era integrar con respecto a x, o sea, resolver la integral que teníamos. Paso 2, derivar con respecto a y, ya lo hicimos, que derivamos toda la función. Paso 3, sustituimos el u derivado en y con n. Paso 4, esto es pura receta, chiquillos. Paso 4, integrar. Y se me va a decir, profe, otra vez integrar, integrar con respecto a y. ¿Por qué? Porque vean que aquí me va a quedar secante cuadrado de y es igual a la función f' de y. Pero yo les dije que para tener esta solución, ocupo saber cuál es la integral de m, que ya vi que es esto. Pero también necesito una función y, una función evaluada en y. Esa función evaluada en y la obtengo de acá. Entonces, al obtenerla de ahí, tengo f', no ocupo f', ocupo f. Entonces, bueno, ¿y cómo le quito f'? O sea, ¿cómo le quito el prima al f? Y tengo que integrar. Entonces, integro ambos lados. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. Porque las dos funciones que tengo dependen de y. Entonces, ¿cuánto me da eso? Y eso me está dando la integral de secante cuadrado es tangente de y es igual a f de y. Más un c, sí, más un c. Aquí sí puedo poner el c. Que eventualmente ese c, al final es como un poquito importante. Entonces, eso fue nuestro paso 4. Esto tiene pasitos así bien lindos. Paso número 5, escribir la respuesta. Paso número 5, escribir u en términos de x y de y. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte y voy a reescribir como lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, y nos dio y cuadrado x más coseno de x, que eso viene de la integral de m con respecto a x. ¿Y qué agregamos al final? Bueno, agregamos mi función f de y. ¿Quién es f de y? Mi función tangente de y más una constante c. Entonces, esa es la solución de mi ecuación diferencial exacta. Ya probamos que era exacta. Después de probar que era exacta, bueno, y entonces montamos la función u, integro, derivo, así sucesivamente. Y entonces ya finalmente, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Muchos libros la redactan de la siguiente forma. Muchos libros lo que hacen es que dicen, bueno, y que c es igual a toda esta función. Ay, aquí me faltó un más, perdón. Más coseno de x más tangente de y. Este c sería este c. Usted dice, pero ¿por qué no pasó negativo? Porque es un c cualquiera. Entonces, si c es negativo, el pasar a la izquierda es positivo. Si es positivo, pasar a la izquierda negativo, sigue siendo un c, sigue siendo una constante. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con ecuaciones diferenciales exactas. Pero, ¿qué pasa si no son exactas? Bueno, hay una forma de resolverla y la vamos a ver en el siguiente video, que se llama ecuaciones diferenciales no exactas.